A continuación, comunicación y lenguaje básicos modalidad flexible. Estimados estudiantes, sean ustedes bienvenidos a este su espacio de aprendizaje Aprendo en Casa. Mi nombre es Andrea López y soy tutora de educación extraescolar. En esta oportunidad quiero aprovechar poder recordarles lo importante que es el uso de mascarilla, quedarnos en casa y lavar constantemente nuestras manos por 20 segundos. O bien, si en casa no tenemos agua y jabón, podemos también hacer uso del gel antibacterial. Esto con el fin de proteger nuestra salud y la salud de nuestros seres queridos. En esta oportunidad vamos a desarrollar un tema correspondiente al área de matemática, el cual está relacionado con las conversiones. Es correspondiente a la primera etapa de básicos de modalidades flexibles. Por favor, recuerden que si en casa hay un joven o un adulto con discapacidad, este tema le ayudará a desarrollar la habilidad numérica y el pensamiento lógico-matemático. Vamos a comenzar con lo siguiente. Yo les voy a contar el día de hoy acerca de un relato, de algo que sucedió con una persona que ahora les voy a comentar. Presten mucha atención. Resulta que Don Tono es una persona muy conocida en el municipio de Mazahua. Él es muy conocida porque realiza o prepara platillos deliciosos y muy nutritivos. Y recibió una invitación para poder participar en un concurso o una presentación de platillos típicos. Don Tono, muy emocionado, aceptó la invitación, pero cuando le dijeron que debía de ir, él se topó con una situación problema, ya que le pidieron que pudiera mandar su lista de ingredientes del platillo que había elegido presentar, calculado para 20 personas, y le pedían ingredientes y cantidades exactas basadas en el Sistema Internacional de Medidas. Don Tono se preocupó porque él conoce sus recetas de memoria y no usa una medida exacta, sino utiliza el tanteo. Entonces Don Tono vino y fue a abocarse con la maestra del municipio y le comentó esta situación. Entonces la maestra le dijo que no tuviera pena, que ella le iba a apoyar para poder presentar la receta y así hacer una buena representación del municipio en este festival de comida. Como pudieron prestar atención ustedes en el relato que les comenté, Don Tono se topó con una situación problema, ya que él pues conocía sus recetas, sin embargo no tenía las medidas exactas, ¿verdad? Como él decía, las medidas las tenía en la mente, y entonces cuando él iba preparando el platillo, iba de una u otra manera calculando el sazón, el color de la comida. Pero en esta oportunidad le piden a él pues presentar las medidas exactas. Entonces allá surgió una situación problema. Tuvo el auxilio de la maestra y pudo salir adelante con la receta y hacer una muy buena representación de su municipio. Entonces voy a lanzar unas preguntas que espero que ustedes en casa puedan reflexionar conmigo. Primero, ¿en qué nos puede ayudar el conocer la cantidad exacta de los ingredientes de una receta? A ver, pensemos, ¿qué beneficio nos trae? Muy bien, yo sé que ustedes en casa, al igual que yo, estamos de acuerdo que el beneficio que nos trae conocer las cantidades exactas en una receta es poder manejar un mejor presupuesto, no desperdiciar tantos ingredientes
y pues definitivamente conservar lo que es la textura, el sabor de nuestros alimentos. Nos ayuda a la economía y también poder conservar el sabor de nuestros alimentos y las recetas originales. ¿Qué consideran ustedes si estuvo bien la solución que encontró Don Tono a su situación problema? A ver. Muy bien, yo sé que ustedes también están de acuerdo conmigo de que estuvo muy bien que él pudiera venir y abocarse a la maestra para poder solucionar esta situación, problema que pues él le surgió. Entonces, el tema del día de hoy vamos a desarrollar está muy relacionado con temas anteriores. Ya hemos aprendido que el cálculo nos permite, pues como su nombre nos dice, calcular ciertas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, en las sesiones anteriores hemos aprendido a calcular el interés, el IVA, en las cantidades o en los precios que cuando hacemos pues nuestras compras, y también las proposiciones nos enseñaron que podemos de manera directa duplicar cantidades o de inversa reducir, ¿verdad? Con exactitud. El día de hoy vamos a conocer acerca del Sistema Internacional de Medidas. Entonces, el Sistema Internacional de Medidas son la referencia internacional de las indicaciones de los instrumentos de medida. Este mismo se estableció en la 11ª Conferencia General de Pesas y Medidas en el año de 1960. Entonces, acá pues se buscó establecer un lenguaje universal, es decir, que en cualquier lado nosotros veamos ciertos nombres, cantidades, sabemos a cuánto se está refiriendo. Entonces, por ejemplo, tenemos medidas de longitud, de masa, de tiempo, de corriente eléctrica, temperatura, cantidad de sustancia, intensidad luminosa. Y las unidades básicas que representan estas magnitudes están, por ejemplo, en la longitud podemos mencionar el metro y su símbolo es una M minúscula. En masa, el kilogramo y el símbolo es una kg. En tiempo, puede ser el segundo y su símbolo es una S pequeña. En corriente eléctrica encontramos el amperio y es una A mayúscula. En temperatura, la unidad básica es el Kelvin y nuestro símbolo pues una K mayúscula. En cantidad de sustancia, el mol, se escribe de esta manera, mol con minúscula. Intensidad luminosa, una candela, y el símbolo es un CD. Entonces, como pudimos observar, se establecieron en su momento las cantidades básicas, ¿verdad? Es decir, de que en cualquier lado que se vea estos símbolos, vamos a saber a qué cantidades nos estamos refiriendo. No importa qué idioma hablemos, se escriben de esta manera, entonces ya sabemos a las cantidades que nos estamos refiriendo. Para los ejemplos que traigo el día de hoy en el calcular o en realizar conversiones, vamos a tomar de referencia estas siguientes cantidades, ya que el día de hoy el tema pues es poder calcular las conversiones. Entonces, en magnitud vamos a tener de referencia en longitud, ¿no? La referencia de una milla nos va a tener un valor o una equivalencia a 1.6 kilómetros. También tenemos otra medida o otra unidad que es un kilómetro, el cual tiene un valor o una equivalencia de 1000 metros. El metro tiene un valor o una equivalencia de 100 centímetros.
y la pulgada tiene un valor de equivalencia de 2.54 centímetros. Esto en cuanto a longitudes o distancias. Y en cuanto a masas o cantidades en especie, vamos a tomar de referencia las siguientes medidas. 1 kilogramo nos tiene un valor o una equivalencia de 1000 gramos o 2.2 libras. Una libra va a tener un valor o equivalencia de 16 onzas o 450 gramos. Una onza va a tener un valor o equivalencia de 28.35 gramos. Y en cuanto a volumen, vamos a tomar las referencias de un galón, que tiene un valor de 3.7 litros, y un litro, que a su vez vale o equivale a 1000 mililitros o 4.22 tazas. Entonces, con esto, pues ustedes dirán, ¿cómo es? Esto lo hemos visto antes, y sí, definitivamente lo vemos todos los días cuando hacemos ciertas compras. Por ejemplo, cuando compramos la leche, ¿verdad? En los supermercados se compran las leches por litros, ¿verdad? Y siempre nos aparece abajo 1 litro, y luego entre paréntesis nos aparece, por ejemplo acá, que tiene 1000 mililitros, ¿verdad? Y también nos sucede con el azúcar, ya que podemos encontrar bolsas de azúcar de diferentes medidas, de 1 libra, y hay quienes pues tienen ya de 5 libras o bien de 1 kilogramo. Entonces, cuando, por ejemplo, aparece o encontramos una bolsa de azúcar que dice de valor o de peso de 1 kilogramo, nos aparece 1 kilogramo y también nos aparece entre paréntesis el valor de 1000 gramos o 2.2 libras, ¿verdad? Para que nosotros tengamos idea de cuánto es la cantidad que se está trabajando. Entonces, estas medidas, pues el día de hoy vamos a aprender cómo conversiones. Entonces, vamos a prestar atención a los siguientes problemas. Tenemos uno que nos dice, para elaborar 100 panes se necesitan 10 libras de harina, 1500 mililitros de leche, 1000 gramos de azúcar, una docena de huevos. Y se nos presentan dos interrogantes. La primera nos dice, ¿cuántos litros de leche se deben comprar? Y la segunda nos dice, ¿cuántas libras de azúcar se deben comprar para hacer los 100 panes? Ya que las medidas se nos están dando en mililitros y en gramos de estas dos especies específicamente. Entonces, como primer paso, vamos a responder a la pregunta 1. Entonces, en la pregunta 1 nos está indicando cuántos litros de leche se deben comprar. Es importante que ordenemos siempre los datos, es decir, vamos a trabajar en esta oportunidad en columnas. De un lado vamos a poner los litros y del otro lado su equivalente en mililitros. Y para eso vamos a tomar como referencia las unidades o las medidas que ya les he proporcionado. Entonces, acá vamos a poner los litros y de este lado su equivalencia en mililitros. Entonces, la pregunta nos dice ¿a cuánto equivale 1500 mililitros? Si sabemos que 1 litro contiene 1000 mililitros,
a cuánto va a equivaler los 1500 mililitros. Entonces, la operación que debemos de realizar es una división. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a dividir la cantidad que tenemos acá, de los 1500, dentro o dividido la cantidad que equivale en mililitros el litro. Entonces, 1500 dividido 1000 nos da como resultado 1.5. Entonces la respuesta se puede leer como 1.5 litros, porque lo que estamos averiguando es cuántos litros equivalen los 1500 mililitros de leche. Entonces nuestra respuesta sería que debemos de comprar o necesitamos o equivale los 1500 mililitros de leche a 1.5 o 1,5 litros de leche. Entonces ya sabemos cuánto específicamente necesitamos en este caso. Ahora, la pregunta 2 nos dice, vamos a poner acá, la pregunta 2, nos dice, ¿cuántas libras de azúcar se deben comprar? Vamos a realizar exactamente el mismo procedimiento. Vamos a poner en una columna las libras y en otra columna los gramos. Libras y gramos. Entonces, necesitamos saber cuántas libras hay cuántas libras tenemos en 1000 gramos de azúcar. 1000 gramos de azúcar. Si sabemos que una libra contiene, vamos a ver acá, una libra contiene 16 onzas o su equivalente a 450 gramos. 450 gramos. Entonces, como tenemos gramos, pues vamos a utilizar el equivalente a gramos. Y entonces vamos a dividir los 1000 gramos dividido los 450 que encontramos en una libra para saber el total. 1000 dividido 450 nos da un total de 2.22 libras, porque estamos averiguando cuántas libras equivalen o se encuentran dentro de los 1000 gramos de azúcar. Entonces, recordemos, primer paso, ordenar nuestros datos en columnas. En una columna, litros y su equivalente a la cantidad que se nos está dando a la medida que se está utilizando. En este caso, tenemos litros y su equivalente en mililitros. Entonces, vamos a tomar de referencia las cantidades que nos proporcionan en el Sistema Internacional de Medidas para poder encontrar nuestra solución. Luego, vamos a dividir la cantidad que tenemos dentro del equivalente en 1 litro, que es lo que queremos averiguar, el cual nos va a dar como resultado 1.5 o bien 1,5 litros. Y en el caso del azúcar, nuestra respuesta va a ser que necesitamos comprar 2.22 libras de azúcar. Vamos a hacer otro ejercicio. El siguiente ejercicio o ejemplo que tenemos nos indica
Para elaborar una falda se necesitan 80 centímetros de tela. ¿Cuántos metros de tela se necesitan para elaborar 3 faldas? Entonces, aquí vamos a seguir una serie de pasos similares. Como primer punto, como primer paso, vamos a buscar cuántos centímetros en total necesitamos para elaborar las 3 faldas. Entonces vamos a hacer una multiplicación. Vamos a multiplicar 80 por 3, que es la cantidad de faldas que necesitamos elaborar. Y esto nos va a dar un total de 240. 80 por 3, 240. Como estamos hablando en centímetros, 240 centímetros. Entonces, recordando nuestros pasos, vamos a poner de un lado lo que es lo que queremos saber, los metros. Queremos saber a cuánto equivale, cuántos metros equivalen los 240 centímetros. Y sabemos que un metro tiene 100 centímetros. Entonces vamos a dividir 240 dividido 100. Y esto nos va a dar como resultado 240 dividido 100, 2.4. Entonces, sabemos 2.4 metros. Con esto sabemos que para elaborar 3 faldas necesitamos comprar 2.4 metros de tela para no comprar ni de más ni de menos. Entonces, el uso de las conversiones en nuestra vida diaria nos permiten calcular o identificar las cantidades exactas que necesitamos para, pues, como podemos ver en el ejemplo, elaborar una receta de cocina o bien identificar medidas exactas o cantidades, calcular cantidades para elaborar, pues, por ejemplo acá, ropa o bien calcular distancias. Para esto pues nos ayuda bastante lo que son las conversiones y el Sistema Internacional de Medidas. El tema que vimos el día de hoy espero que haya sido de gran apoyo para ustedes, de mucho aprendizaje y que podamos hacer uso de él en nuestra vida diaria. Como sugerencia de actividad en casa y que pueden agregar a su portafolio de tareas, podemos hacer una receta específicamente calculando las cantidades que necesitamos de acuerdo a nuestro Sistema Internacional de Medidas y el proceso que tomamos en cuenta el día de hoy para calcular las cantidades. Vamos a describir los ingredientes y si lo podemos pasar de libras a onzas, por ejemplo, o bien si tenemos la receta en onzas podemos convertirlas a libras. Espero que este tema haya sido de apoyo para ustedes. Recuerden por favor quedarse en casa, cuidar de su salud y cuidar de la salud de sus seres queridos con responsabilidad. Seguir, acatar pues, las instrucciones o las recomendaciones que nos dan nuestras autoridades para cuidar nuestra salud y la salud de nuestros seres queridos. Recordemos que en este mes de junio, el 5 de junio, se celebra el Día del Medio Ambiente. Recordemos poner en práctica el uso de las 3 R's, del reciclar, del reutilizar. Y recuerden que esta situación va a ser temporal,
Pronto volveremos a encontrarnos en nuestros encuentros tutoriales. Quédense en casa, que juntos saldremos adelante.